Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Carolina Albarracín, ¿sí? Em, Soy diseñadora en animación 3D y dibujos animados, y mi idea es poder eh, acompañarlos, ¿sí? En este curso on demand para que comprendamos juntos, ¿no? La función y lo maravilloso que es el mundo del storyboard, ¿sí? Bueno, espero que lo pasen muy lindo, son bienvenidos, ¿sí? Y de ahora en más los voy a ir acompañando, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, ¿sí? ¿Qué es esto del storyboard? ¿No? Lo habrán escuchado. eh, Principalmente sabemos que el storyboard es un guión gráfico, es decir, que a partir de una idea vamos a representar, ¿sí? Por medio de cuadritos, lo más parecido, piensen a lo que es una historieta, pero no es igual, ¿sí? Parecido a una historieta, ¿no? En diferentes tipos de viñetas que van a tener un nombre, son unos cuadritos, ¿sí? Unos encuadres que van a ir representando, ¿sí? Dicha idea. El storyboard hoy en día sí se lo puede usar en lo que es el lenguaje cinematográfico, ¿sí? Cuando quieren empezar a plantear lo que va a ser una película o una serie, ¿sí? También en lo que es publicidad, sí, es una herramienta súper importante para lo que es la publicidad, porque acerca, sí, lo que se busca es la función que tendrá, ¿no? Ese producto con el consumidor. Entonces, antes de empezar a trabajar, a rodar esa publicidad, se empiezan a dibujar, ¿sí? Se empieza a dibujar esa idea de cómo va a ser esa interacción entre el consumidor y ese producto a vender. Y después también lo podemos ver en lo que es también en el mundo de los videojuegos, ¿sí? Ahí el espectador pasa a ser un usuario, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? El storyboard empieza a representar lo que podría ser esa base, ¿no? De esas escenas primordiales de un videojuego, ¿no? De algo que queramos contar. Como verán, el storyboard es una herramienta, ¿sí? Que lo podemos usar en el cine, en la publicidad, en los videojuegos, ¿sí? Y la idea es poder representar esto, ¿no? Ideas, poder representar objetivos, ¿sí? Contar algo que sea para otros, o también, ¿por qué no?, representar algo nuestro, ¿sí? Es una herramienta que incluso si nosotros quisiéramos contar algo, para lo que puede ser plantear la idea de un video, ¿no? De una pequeña historia que tengamos por ahí, nos va a ayudar muchísimo a ver cómo lo podemos encarar, ¿no? Gracias a esta herramienta de lo que es el storyboard. Em, y nos va a ayudar a esto, ¿no? A poder implementar, a tratar de entender, a tratar de llevar, ¿no? ¿Por qué no a un interés? ¿No? ¿Qué es lo que queremos mostrar con eso? Entonces, el storyboard nos ayuda a eso, ¿sí? Como verán, bueno, este curso on demand, ¿sí? De la idea a la imagen, diseño de storyboard. Vamos a necesitar que hagamos un recorrido, ¿sí? Porque podemos comprender el concepto de storyboard y para qué sirve dicha herramienta, pero necesitamos ver otras cosas, como para entender aún más la función que tiene. Como les digo, no solo necesariamente si nosotros quisiéramos no trabajar para otros, sino, ¿por qué no? Vale la redundancia, representar algo nuestro, ¿sí? Bien, ¿por dónde arrancamos? ¿No? Porque el storyboard no es solamente dibujar y dibujar y dibujar y dibujar, ¿no? Sino que cada dibujo tiene un sentido. Entonces, primero vamos a pensar en esto, ¿no? En la planificación. Para comprender el concepto de storyboard y la elaboración del mismo, necesitamos hacer un repaso sobre términos de la producción en el cine, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esto nos va a ayudar a ver, ¿sí? Cómo lo podemos utilizar en muchísimas otras ramas, todo lo que es en el lenguaje audiovisual, ¿sí? Pensar en un proceso creativo que se enriquecerá a partir de diferentes herramientas útiles, ¿sí? Las mismas llevarán y o darán como resultado un producto audiovisual. Es lo que estuve
recién comentándoles, ¿sí? La planificación de un proyecto audiovisual tiene, ¿sí?, diferentes pasos, ¿sí? Como diferentes etapas que vamos a necesitar. Primero, entenderlas, ¿sí? Comprenderlas y sobre todo eh, poder interiorizarlas, ¿sí? Porque justamente eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender, ¿sí?, qué tantas funciones, ese abanico, ¿no?, de posibilidades que tiene el storyboard y ver qué lugar ocupa, ¿sí?, dentro de toda esa planificación. Primero empezamos con lo que es el storyline, ¿sí? Ahí yo les puse, ¿sí?, el storyline y entre paréntesis les pongo la línea de la historia, que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? Seguimos con lo que es la sinopsis, ¿sí?, es decir, la síntesis de la idea, ¿sí?, de una idea. Después seguimos con otra herramienta que se llama escaleta. Sí, la escaleta lo que hace es mostrarnos, ¿sí?, así como un boceto de esas escenas que queramos contar. Por consiguiente, sigue lo que es el guión literario, ¿sí? El cual es una herramienta que lo que hace es mostrar lo que se cuenta, ¿sí? Es justamente ahí donde empezamos eh, a ver este maravilloso mundo de lo que es la creación, ¿sí? Y después está esto, lo que obviamente ahí arriba les pongo, ¿no? Planificación del proyecto audiovisual y después proyecto de ficción. Proyecto de ficción, ¿sí? Cuando ya vamos a dar ese paso de cómo lo vamos a contar, cómo lo vamos a mostrar, ¿sí? Sigue el guión técnico, cómo se cuenta, ¿sí? El guión literario es lo que se cuenta y el guión técnico es cómo se cuenta. Sigue la herramienta del storyboard, ¿sí?, que es nuestro protagonista acá, que vemos que ahí ocupa un lugar muy importante, ¿sí?, pero tiene esta función de contar otras cositas que vienen como desde un principio, ¿no?, que arrancábamos con el storyline, la sinopsis, escaleta, guión literario, guión técnico, llegamos al storyboard. Después seguimos con lo que es análisis de producción, ¿sí?, que eso es algo así como poder anotar, ¿no?, mostrar las posibles dificultades que nos podemos encontrar, con lo que nos podemos encontrar al querer contar esto, ¿sí?, al querer representar esto, qué dificultades podemos tener, ¿no? Si yo quiero crear una historia, ¿no? A ver, tendré estas cositas, ¿no? Por ejemplo, con cuánto cuento yo a nivel económico para poder desarrollar esta idea, ¿sí? Em, Después seguimos con las plantas, que son los análisis de espacio. Vendría a ser, vieron, como la idea de planos, ¿sí? De planos de arquitectura. Bien, entonces, les estaba diciendo, ahí está, disculpen que justo me saltó algo ahí. Bueno, les estaba diciendo, seguíamos con esto y cerramos con lo que es fotos de rodaje, ¿sí? Que también les voy a mostrar unos ejemplos de por qué necesitamos esas fotos, ¿sí?, de rodaje, cuál es la función que tienen también dentro de este proyecto. Bien, vamos a arrancar con qué es el storyline, ¿sí? ¿Qué es el storyline? Dice, hablamos de storyline, ¿no?, o línea de la historia, cuando partiendo de una idea cualquiera, ¿sí?, un personaje o un acontecimiento X, desarrollamos en ella la relación al concepto de idea dramática, ¿sí? Es decir, aquella que posee un conflicto que permite un desarrollo o lucha. Empezamos, ¿no? Una idea X, que puede ser con un acontecimiento, como dice, ¿sí? Algo que arranque con un personaje, con una situación, ¿sí? Eh, y la misma debe poseer, ¿sí?, lo que es el conflicto, un conflicto, porque el conflicto es lo que justamente nos permite empezar a desarrollar esta historia, ¿no? Permite un desarrollo o lucha, ¿sí? Así nace un story, ¿sí?, una storyline. Esto es, en tan solo un corto párrafo, sintetizar, ¿sí?, la historia en tanto a personajes, exposición del conflicto y el desenlace, ¿sí? Entonces, eh, va a ser muy importante marcar estas cosas, ¿no? En muy poco
en un párrafo chiquitito, ¿sí? Em, nosotros cuando íbamos a la escuela y contábamos una historia, sí, siempre hablábamos sobre el tema de que había un inicio, sí, un desarrollo, un nudo, ¿no? Nudo desarrollo y un final, ¿no? O un desenlace de esa historia. ¿Sí? Entonces es esto, ¿no? Pensar en ese conflicto que hace que se desarrolle esta historia, donde hay fuerzas o dos tipos de fuerzas, ¿sí? Que es lo que llamamos nosotros en cine tenemos nosotros lo que es la fuerza protagónica, conocido, ¿sí? Comúnmente como el protagonista, y lo que es el carácter central, que son los famosos, lo que puede ser un antagonista, ¿sí? Estos personajes que quieren o se interponen en el medio para desarrollar tal conflicto porque no quieren que el protagonista, no sé, logre quedarse con alguna cosa que desee, ¿sí? Con esto, ¿no? Con esto que el protagonista lo permite empujar, avanzar, ¿no? Un objeto de deseo, ¿sí? Bien, volviendo a lo que es exactamente más el storyline, que es como esta base, ¿sí? Una pequeña, una basecita. eh, Les pongo ahí un ejemplo, dice el storyline del clásico cinematográfico Casablanca, ¿sí? Una película, ¿sí? Un gran clásico que los invito también a verlo en algún momento. Eh, Fíjense que ahí abajo dice lo que es el storyline de esta película. Dice, quien fue un héroe de resistencia hoy ya es un antihéroe y un desencantado por el abandono de su amada, ¿sí? En Casablanca, donde tiene un bar. Su amada reaparece, aunque casada con otro héroe de la resistencia. Si bien renace el amor entre ellos, finalmente renuncia a su amor por sentimientos nobles. En ese pequeño párrafo, sí, estamos implementando lo que nos pide la creación del el storyline. ¿Sí? Fíjense que hablamos de un personaje protagonista, ¿sí? Que tiene una amada, ¿sí? Hay una amada ahí, eh, un deseo, ¿no? Algo que a él lo impulsa, pero en el medio también contamos, fíjense que ella aparece, pero casada con otro héroe de la resistencia, ¿no? Ahí habla de un conflicto que aparece para él. Ella aparece su gran amada, pero aparece casada con, ¿no? Entonces ahí hablamos de un conflicto. Y cerramos con el desenlace, que nos dice que a pesar de haber renacido ese amor entre ellos, eh, hay una renuncia, ¿sí? De parte de él a su amor por sentimientos nobles. ¿Sí? Fíjense cómo en tan poquitos guiones pudimos desarrollar la idea. Fíjense que al lado yo les pongo, ¿no? Que dice, en este ejemplo podemos ver un personaje descrito como un desencantado, quien hoy no es feliz por no poseer el amor de su amada. Él es quien desea eh, ese amor, ¿sí? Y ella quien regresa para que el amor retorne. Pero hay algo allí, más allá de ambos, que se manifiesta dándoles a entender que ya no es lo mismo. Como ven, en un párrafo sintetizamos todo lo que ocurrirá. Esa idea dramática o storyline muchísimas veces es la que posibilita que uno se interese o no en el proyecto. ¿Por qué les pongo esto? Cuando ustedes piensan en una historia, ¿sí? Yo siempre eh, implemento esto, ¿no? Y nos pasa a todos, que tenemos muchísimas ideas, muchísimas historias y creamos personajes el antagonista y los personajes secundarios y los aliados, ¿no? Y desarrollamos una gran historia, pero nos vamos y nos vamos y nos vamos y nos vamos, ¿no? Eh, entonces, por más que esté muy interesante todo lo que vayamos creando, ¿sí? Cuando nosotros queremos que alguien nos compre, o sea, atraer, por ejemplo, puede ser, ¿no? Vamos, no sé, vamos a una productora y planteamos esta idea, ¿sí? Ellos reciben todo el tiempo, ¿no? Libretos, ideas, pero no se van a poner a leer las 10, 20, 50 páginas de la historia, que por más buena que esté, ¿sí? No lo van a leer.
ellos lo que necesitan es ver, abrir y ver el storyline. Y el storyline es lo que atrapa, ¿sí? En el storyline ustedes ya están contando quién es el protagonista, cuál es el conflicto y en cómo termina todo esto. Y esto es lo que va a atrapar, ¿sí? Y eh, va a lograr convencer, ¿no? Convencerlos a que nos compren nuestra idea, ¿no? En que nos digan, no, sí, la verdad que tu proyecto me interesa, estás planteando algo muy bueno. ¿Qué es lo que muchas veces hablamos cuando es lo que es un- una presentación rápida, ¿no? O sea, nosotros vamos, nos presentamos, pero necesitamos hacer este pitch rápido, ¿no? Bueno, a ver, les traigo esto, ¿sí? Sí, espero que les interese, que les despierte curiosidad. Entonces, esa es la función del storyline, ¿sí? Poder agarrar, leerlo en pocos renglones y ya atrapar. Nosotros ya tenemos que con eso convencer que vamos a poder mostrar o desarrollar algo más allá, aún más interesante. Yo ahora en un ratito también les voy a mostrar otro ejemplo de lo que es un proyecto audiovisual, donde ya hay una presentación de un storyline, ¿sí? Lo vamos a leer juntos y vamos a ir viendo cómo podemos ir trabajando, ¿no? sobre ese proyecto. ¿Sí? Bueno, entonces, por un lado tenemos este storyline, ¿sí? Ahí vamos a seguir con seguimos con lo que es la sinopsis o el argumento. Es decir, una vez que ya planteamos esa idea cortita, ¿sí? Fíjense si volvemos para atrás, si no, en una hoja A4 son 3, 5 renglones y nada más, ¿sí? Ahí ya contábamos todo. Una vez que tenemos eso, seguimos con lo que es la sinopsis o argumento, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras se lo puede llamar, ¿sí? Se lo conoce. La sinopsis es una herramienta necesaria en la planificación de un proyecto. Sea este, por ejemplo, ¿sí? Un documental o que sea de ficción, ¿sí? Como les dije antes, nosotros cuando planificamos, puede ser dependiendo, por ejemplo, no sé, para una publicidad, ¿sí? Para algo más cinematográfico, es decir, lo que sea un cine, para el cine o para una serie, para un documental, ¿no? Si quisiéramos desarrollar, ¿no? Un documental, hablar de algo en especial, algún sitio en especial, eh, hacer una entrevista a algunos personajes, no sé, importantes o históricos que consideremos, sí, pero siempre necesitamos estas herramientas que les voy a ir mostrando, sea para lo que queramos trabajar, ¿sí? Para mí es importante que ustedes no se queden solamente con que el storyboard es eh, por ejemplo, en mi rama, yo soy más del rama del cine, ¿sí? Y de lo que es cine, series, que les llegue el guión y ya ponerse a dibujar. No es solamente representar la idea de otros, ¿sí? Sino que también podemos trabajar sobre ideas propias. Por eso me parece importante poder explicarles cómo podemos planificar, ¿sí? Y cómo podemos utilizar la herramienta del story. Sepan o no sepan dibujar, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes puedan llevar em, esta idea de la posibilidad de poder crear algo propio. Hoy en día van a ver que en YouTube hay muchas personas que suben pequeñas historias contadas en video, en un video, ¿no? O, por ejemplo, crean storyboards, la gente que le gusta mucho dibujar, unos storyboards hermosos, ¿sí? Con gran trabajo. Quizás otros arman storyboards a partir de fotos que hayan ido tomando, capaz que no saben dibujar, pero se puede uno también ingeniar y crear un storyboard por medio de imágenes fotográficas, ¿sí? E ir contando una historia, ¿no? Entonces, no quedarse solamente con esto de que, bueno, a mí me llega el guión y tengo que dibujar y dibujar para otros, sino, ¿por qué no contar yo lo mío y subirlo después a una, a una plataforma y mostrar lo que puedo hacer, ¿no? Lo que puedo contar. O representar un poema, una historia, lo que ustedes quieran.
De hecho, también les quiero compartir, ¿sí? Van a ver que les voy a subir material para que vean, de paso para practicar, de cómo podemos representar por medio de diferentes tomas, ¿no? Diferentes fotos, un poema, ¿sí? E ir contando eso también. Eh, Obviamente siempre antes de ponernos a hacer eso, necesitamos esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero contar? Armar lo que es el storyline, armar esta sinopsis, organizarme de tal manera que no me lleve tanto prueba y error, ¿sí? Bien. En la planificación, ¿sí? Decíamos, estábamos con lo que es la sinopsis y argumento, ¿no? Como segunda herramienta. Fíjense que acá dice la sinopsis, bueno, como les dije antes, es una herramienta necesaria, ¿sí? Para lo que sea documental o ficción. No es nada más y nada menos que un resumen de lo que va a contar, ¿sí? De lo que se va a contar, de lo que va a acontecer en imagen y sonido, ¿sí? Imagen y sonido. Eso es lo que necesitamos representar en el argumento. En la planificación, la sinopsis debe estar completa, ¿sí? ¿Por qué completa? Porque cuando el director recibe, ¿sí? Primero, ¿no? Recibe esta carpetita. Primero, en la primera hoja va a ver el storyline. Y después, ¿sí? Va a dar la vuelta y se va a encontrar con lo que es la sinopsis, el argumento. Y ahí tenemos que mostrar todo, en imagen y sonido, contar todo, completo. Es para alguien que no sabe nada, o sea, no, le tenemos que contar, tenemos que ser claros qué es lo que queremos representar. Entonces acá habla, ¿no? Dice, en la que debemos incluir ese desenlace o ese final. Y es que no puede estar ausente. El audiovisual es un trabajo en equipo, ¿sí? Nosotros en ese argumento, sí, vamos a contar el final, lo decimos todo, ¿sí? Contamos en cómo termina, ¿sí? No dejamos nada fuera, porque cuando nosotros planificamos, ¿sí? Muchas veces, o sea, son pequeños, como dice ahí, trabajos en equipo, son trabajos en equipo, que pueden ser pequeños, perdón, pueden ser de a dos, de a tres personas, como puede ser una gran producción donde trabajen muchísimas, ¿no? Muchísimas personas. Eh, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cada herramienta me sirve para organizarme, organizarnos y estar en la misma sintonía de qué es lo que queremos contar. Características más importantes de una sinopsis. ¿Cuáles son esas características, ¿sí? Que tenemos que tener muy en cuenta para poder mostrar esta sinopsis, este argumento? Primero, la estructura, ¿sí? Luego, la redacción y extensión. También el conflicto. Bien, acá vamos a empezar a ver, a desarrollar un poquito más. No se asusten cuando ven así quizás demasiadas cosas, porque van a ver que en los ejercicios que es importante que vayan trabajando después, ¿no? Yo los voy a acompañar, o sea, cualquier duda, consulta, lo que sea, me pueden preguntar, pero eh, volviendo, ¿no? A las primeras eh, imágenes que yo les estaba mostrando de este apunte, ¿sí? Tenemos una planificación y dentro de esa planificación hay varias herramientas. Piénsenlo como etapas, ¿no? Tenemos varias etapas que tenemos que pasar para poder ir contando nuestra historia. Igualmente yo les voy a ir mostrando, como les digo, ejemplos, ¿sí? De diferente índole. ¿Sí? Entonces vamos a repasar esto, ¿no? Hablábamos de la estructura, era importante la redacción y la extensión, ¿sí? Porque tiene un límite la sinopsis. Vuelvo a lo mismo, no son 5 hojas, ni 10, ni 20, ni 30. La sinopsis es una carilla o una carilla y media, no más. Obviamente después, cuando todo empieza a rodar, estamos hablando de películas, no sé, si hablamos de una película, de películas de muchas veces de 2 horas, ¿sí?
o si hablamos de series, podemos hablar de series, no sé, de 30 minutos, ¿sí? Más cortito, 15 minutos, ¿sí? Pequeños capítulos, perdón. Eh, entonces, no importa cómo después esto se va a representar en la imagen, se va a extender obviamente, pero estamos hablando de la planificación de una idea, ¿no? De ser claros, de que más allá de que después desarrollemos algo mucho más, hagamos no sé, unas continuidades de varios capítulos o varios arcos, ¿sí? Dentro de nuestra historia, es importante siempre volver al núcleo. ¿Cuál es el núcleo? El storyline y el argumento. Ese va a ser nuestro núcleo. Cada vez que nosotros estamos sintiendo que nos estamos abriendo demasiado y nos estamos perdiendo, volvemos al núcleo. El núcleo es esto, ¿no? Es el argumento y el storyline. ¿Qué es lo que quiero contar? ¿No? ¿Qué quiero representar? ¿Con qué quiero que se quede el espectador? ¿Cuál es la idea principal? Sí, entonces por eso es tan importante entender esto, estas herramientas.